Bueno, se fue la imagen como les mencioné, disculpen. Como estábamos hablando sobre el AQI, la clasificación más vigente que es el CADIGO, ¿no? 2002 actualmente, ¿no? La fisiopatología, digamos que puede ser una afectación renal, renal o posrenal, ¿no? La etiología es variable, ¿no? Como les dije, sobre todo en la cabeza, ¿no? La caída en la bulimia, ¿no? Los depósitos de pigmentos que serían, ¿no? Los contrastes, ¿no? La mioglobina y todo lo que genera obstrucción, ¿no? A nivel posrenal. ¿No? La evaluación, sobre todo inicial, tenemos que hacer una buena anamnesis, ¿no? Las pruebas, ¿no? Serológicas de laboratorio y las imágenes, ¿no? La ecografía, que es la más fácil y la más barata, ¿no? El Focus, que está bien desarrollado, ¿no? Ya actualmente prácticamente se usa para todo, ¿no? Focus. Ayuda bastante a hacer en este caso, eh, la valoración, ¿no? Inicial en el paciente para ver si es que tiene una renal, ¿no? Sobre todo un proceso obstructivo, ¿no? Casi una especificidad de un 100% y una sensibilidad de un 90%. Obviamente es operador dependiente, ¿no? Los biomarcadores, como les mencioné inicialmente, ¿no? De lesión renal, ¿no? Previa a justamente a aquellos pacientes que todavía no han desarrollado síntomas, pero que tienen la predisposición, ¿no? El NOGAL y el KIN-1 son los más estudiados y los más empleados actualmente, ¿ya? El flujograma, sobre todo, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿No? Una buena historia clínica, ¿no? El tiempo, como les dije inicialmente, ¿no? Menos de 3 meses, ¿no? Sobre todo, es para diferenciar una enfermedad renal crónica, ¿no? Un proceso agudo, agudo, menos de 15 días, ¿no? Y hay que ver, obviamente, según las pruebas de laboratorio, ¿no? Si es que estamos ante un cuadro renal, renal o postrenal, ¿no? Vamos a ver que la ecografía es una ayuda primordial, ¿no? De imagen, ¿no? Que inicialmente va a poder darnos una valoración de cómo están esos riñones y para poder no encasillarse que es una afección renal o aguda. ¿No? Los estudios más avanzados ya sobre todo, ¿no? El Euroten, ¿no? El Doppler, las pruebas inmunológicas, ¿no? Si hay sospecha de coagenopatías, ¿no? Vasculitis, ya van a ser específicas dependiendo de la sospecha clínica, ¿no? En este caso del paciente, hasta incluso hacer una biopsia renal, ¿no? Ahora, en el manejo, básicamente el manejo de los pacientes, ¿no? Es dependiendo de la etiología, ¿no? Si es un cuadro perrenal, lo que vamos a hacer obviamente es dar líquidos, pues, ¿no? Eh, Vamos a dar una fluidoterapia, ¿no? Que garantice, pues, ¿no? En este caso, la perfusión, ¿no? Renal efectiva. Ahora, se ve que hay muchos estudios que respaldan el uso de soluciones salinas polielectrolíticas, ¿no? O en este caso, las más fisiológicas que serían Plasmalá y el lactoferrin, ¿no? Por el efecto, obviamente, del cloruro de sodio que tiende a generar, ¿no? Estados de acidosis hiperclorémica, ¿no? Y obviamente más daño a nivel tubular, ¿no? Más necrosis. Pero es un mal necesario, ¿no? Es barato, ¿no? Es lo que más, con lo que contamos en emergencia, ¿no? Y es lo que vamos a usar de primera instancia, ¿no? Si tenemos lactato riño, podemos usar lactato riño, ¿no? Con la salvedad, obviamente, de que el paciente no esté cursando con hiperlactacidemia o con hipercalcemia, ¿no? Que sería una contraindicación, ¿no? Pero se ha visto, ¿no? Que hay estudios ya, incluso, donde se ha comparado el plasmalay con, ¿no? El suero salino al 0,9% y se ha visto que prácticamente no ha habido mucha diferencia, sobre todo en la generación de lesión renal aguda, ¿no? Y sobre todo en los pacientes que llegan a presentar terapia de reemplazo renal en el tiempo, ¿no? Hay estudios iniciales que sí se demostró, ¿no? Unas series, ¿no? De casos o de grupos donde se vio que la mejoría era más notoria en los pacientes que recibían plasmalay sobre todo o la protoquinina, ¿no? En la fluidoterapia inicial. El manejo de la hipercalemia también, recordemos por el riesgo de las arritmias y las complicaciones, ¿no? Cardiovasculares. Básicamente se va a dar, ¿no? Uno que tenemos que hacer a nivel cardíaco hay que sensibilizar la membrana, ¿no? Con gluconato, ¿no? A nivel celular, sobre todo a nivel de membrana, tenemos que usar obviamente insulina, ¿no? Betadrenérgicos, ¿no? Y el bicarbonato en sí, ¿no? Que va a estimular y sensibilizar la bomba sodio-potasio TPasa, lo que va a generar que haya un ingreso o un retorno del potasio al intracelular, ¿no? Pero también podemos hacer removiendo el potasio corporal, ¿no? En este caso con la ayuda de diuréticos.
¿no? El más usado, la furosemida, ¿no? Del 40 a 60 miligramos, ¿no? Endovenoso, ¿no? Obviamente, podemos también usar, ¿no? En este caso, de forma adicional, si es que no hay, ¿no? Ya corrección con estas medidas y se persiste la hipercalemia, sobre todo una hipercalemia más de 6,5 con signos de gravedad, tiene que ir a diálisis, ¿no? Bien. Ahora, justamente hablando de diálisis, ¿cuáles serían las indicaciones, ¿no? De un paciente con AQI para que vaya a diálisis, ¿no? Cadigo 2012 tiene específicamente, ¿no? Enmarca, ¿no? ¿Qué pacientes ya van a tener que ir? ¿A qué paciente que está en oligonuria persistente, ¿no? Una acidosis metabólica severa, menos pH menos 7,1, ¿no? La azoemia, ¿no? Sobre todo el boom que sea mayor de 80, ¿no? Es acá hipercalemia, ¿no? Como dije, inicial más de 6,5 con síntomas de gravedad, ¿no? O sea, que está haciendo arritmia sobre todo, ¿no? Una hiponatremia menor de 115 o una hipernatremia más de 160 sostenida también va a diálisis, ¿no? La hipertermia, la nasarca, ¿no? Y los síndromes, obviamente, de disfunción multiorgánica. Todos ellos son criterios para entrar a diálisis de emergencia, ¿ya? Entonces, no solamente mirar los valores de creatinina y urea, ¿no? Y que esté dematizado, ¿no? Para que el paciente vaya a tener que entrar, pues, ¿no? A terapia de reemplazo renal, ¿no? Ahora, ¿cuándo entrar, ¿no? A terapia de reemplazo renal? ¿Precoz o ser conservadoras a partir de 72 horas? ¿Qué se ha visto en el estudio de Stark aquí? Que mientras más precoz se es en el inicio, ¿no? Mientras más agresivo, ¿no? ¿No? O mientras más precoz se dé el inicio de la terapia de reemplazo renal, se ha visto que sobre todo la dependencia y la progresión, ¿no? De la afección es mayor en los pacientes que se realizan en menos de 12 horas, ¿no? Terapias de reemplazo renal, que en el tiempo se ve que van a generar ya dependencia, ¿no? No van a salir del soporte, ¿no? En este caso dialítico. Entonces, en este estudio, ¿no? Se ha visto que no es recomendado, ¿no? El uso precoz de las diálisis, ¿no? Los pacientes que están cursando con H. Y bueno, para concluir, ¿no? Tenemos que ver que el abordaje, ¿no? Básicamente, de este tipo de pacientes es de acuerdo a la etiología, ¿no? No todos van a requerir líquido, no todos, ¿no? Van a tener que hacer medidas compresivas, ¿no? Un por renal, tú lo haces un cateterismo y la función renal mejora a las horas, porque haces obstruido, ¿no? En este caso, ¿no? La vía urinaria, lo que cual está generando, pues, ¿no? Aquí renal. Pero un paciente, pues, chocado, que viene por un choque hemorrágico, ¿no? Que está generando disfunción renal, obviamente ese paciente requiere volumen, requiere líquido, fluidoterapia, ¿no? La prevención del AQI, sí, sobre todo se puede hacer, ¿no? Con estudios, ¿no? Aquellos pacientes que tengan predisposición, ¿no? Que tengan factores de riesgo renales, ¿no? Pacientes hipertensos, ¿no? Que tengan problemas de colagenopatías. Esos pacientes probablemente en algún momento de la enfermedad, ¿no? En el transcurso de la misma, pueden hacer una afección renal. Entonces, esos pacientes podrían hacerse un control seriado con los marcadores de lesión renal. Como le dije, el KIM1 y el NOGAL son los más estudiados. ¿Ya? Una fluidoterapia, sí, enérgica, hay que dar en estos pacientes, hay que reponer volumen, pero con la salvedad de que si usamos suero salino al 0,9, va a generar, ¿no? El otro efecto, que viene a ser las acidosis hiperclorémicas. Y ya sabemos que eso va de la mano con disfunción renal, porque va a generar acidosis tubular. ¿Ya? Y el manejo, obviamente, tiene que ser un manejo, ¿no? Multidisciplinario, ¿no? Un manejo y sobre todo un monitoreo continuo, porque estos pacientes se descompensan y hacen disfunción, sobre todo a la afección cardiovascular, ¿no? Por la alteración de ácido base y hidroelectrolítica, ¿no? Va a repercutir, ¿no? En este caso, en la estabilidad, pues, ¿no? Del paciente. Y evitar, ¿no? Obviamente, el inicio, ¿no? Precoz de las diálisis, ¿no? Ya se vio que más dependencia y más, incluso fracaso, ¿no? En la evolución misma del cuadro. Bueno, eso sería todo, ¿sí? Disculpas más bien por el corte que se dio, ¿no? Lamentablemente hubo un problema técnico que ya se puede mis manos. ¿Algunas preguntas? ¿Sí? Con gusto para resolverlas. Hola, ¿me escucha?
Hola. Bueno, eh, gracias, de verdad. Lo ideal era pues que se dé esta charla con más asistentes, pero el objetivo era ese, ¿no? Tratar de darles ¿no? El alcance, ¿no? Sobre todo algunas pautas de cómo hacer el diagnóstico, ¿no? Y sobre todo cómo abordar este tipo de pacientes en las emergencias que es a diario, ¿no? Que van a ir, nos llegan a nosotros en los servicios de urgencia, ¿no? Y sobre todo los médicos generales son los que tienen que estar en, digamos, en el primer contacto con estos pacientes y hacer un buen triaje para dar el manejo pues oportuno, ¿no? Y evitar, bueno, ¿no? El deterioro y la descompensación, pues, ¿no? De estos pacientes renales, ¿no? Que pueden llegar a tener mayor complicación, ¿no? Sobre todo disfunción multiorgánica si es que no se da, ¿no? El manejo oportuno. Bueno, me despido, ¿sí? Eso sería todo, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.